que hace 8 días empezó Benji. Muchas gracias, Benji. Estuve oyendo la plática mientras yo estaba predicando. Por otro lado también después la oí y excelente, man. Un aplauso por favor a Benji. Tenemos predicadores, tenemos futuros pastores aquí. Y saben que esta vez, este viaje que estuve en México, se supone que fui a casar a mi sobrina nada más. Pero ahora entiendo que fue el pretexto que Dios usó para llevarnos a Puebla, porque después de esa boda, se destapó una serie de personas y de gente a buscarnos y a platicar con nosotros. Ministré más gente que todo el año aquí con ustedes en 10 días. Ya ayer venía yo todo que ya no daba una. Pero fíjense que Dios confirmó todo lo que hemos estado hablando acá, y muchas de las cosas que yo les he dicho me fueron confirmadas en la ciudad de Puebla esta semana, porque llegó gente, me empezaron a buscar amigos que tenían 20 años que no veía, y nos empezamos a acercar y a platicar, y algunos muchachos que ahora son pastores de 200, de 300 personas, una de ellas tiene hasta 500 personas en su iglesia, y dije, pues, ¿qué pasó? Y algunos me decían, uno de ellos me dice, me acuerdo muy bien, dice, cuando tú me dijiste una vez, tú vas a ser pastor de una iglesia, tú vas a estar al frente de una iglesia. Y yo me reí, le digo, no, pues yo me reí contigo, mano. Yo tenía 26 años yo de edad cuando estaba ya pastoreando, y él tenía no más de 20 años. Y me acuerdo que tocaba en la alabanza su violincito, y estaba estudiando y se oía re desafinado el violincito. Y le digo, deme, tú vas a ser pastor, mano, no vas a ser violinista, tú vas a ser pastor. Para ver si se desanimaba y dejaba de tocar el violín, pero le echó más ganas, y ahora tiene ya muchos años como primer violín de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Puebla. Es concertista profesional de violín el chavo, y es pastor además. Tiene 300 personas él en su iglesia junto con su esposa, y me dice, yo no creía lo que había pasado, dice, pero cuando ya estábamos empezando a pastorear nos acordamos de lo que tú nos dijiste en aquel tiempo. Yo la verdad ni me acuerdo, mano. Pero dice, yo sí, y Dios lo confirmó. Y así una serie de personas que nos estuvieron diciendo, ¿te acuerdas cuando nos dijiste? No me acuerdo. Pues tú nos los dijiste y ahora está pasando esto. ¿Y te acuerdas cuando tú? No. Y luego donde estaba yo predicando la semana pasada, que es la iglesia que iniciamos nosotros hace 23 años, ahora ya no se llama Vida Nueva de Puebla, se llama el Centro Plenitud. Al final mucha gente vino y nos abrazaba y todo. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Te acuerdas de mí? No. No, bueno, es que tú hiciste esto en mi... Algunos, los más, ¿verdad?, que tenía, sí me acordaba de ellos. La verdad le dije a varios, no. Una muchacha nos insistió ir a tomar un café, fuimos a platicar con ella, su esposo, y dice, ustedes impactaron mi vida. Le digo, yo ni me acuerdo de ti, mija. Dice, bueno, yo tenía 14 años cuando tú te fuiste. Le dije, ¿y qué pasó? Dice, no, pues se me quedó muy grabado lo que tú nos dijiste en una plática con jóvenes. Le digo, yo ni siquiera trabajaba con los jóvenes, yo se los echaba a otro muchacho, arréglate con los jóvenes porque yo no tengo tiempo para los jóvenes. Dice, no, dice, tú diste varias pláticas con los jóvenes. Dice, y cuando crecí y por motivos de la vida, dice, nos apartamos del Señor y me volví al alcoholismo y estuve a punto de suicidarme. Dice, me acordé de las palabras que tú nos habías dicho, dice, y eso me hizo regresar nuevamente al camino del Señor. Y ahora ella es cantante en el grupo de alabanza de Amistad de Puebla, y su esposo toca ahí también, es músico de la... Y lo que yo estaba pensando es, lo que hemos estado hablando, este versículo que empezamos a hablar de Eclesiastés 4:23, todo lo que te viniere a la mano, hazlo, dice Salomón, según tus fuerzas. No necesitas hacer nada extraordinario para tocar la vida de la gente. No tienes que hacer algo fuera de este mundo. Hay muchas cosas, una palabra que le des a alguien le puede cambiar la vida en ese momento. Una tensión que tengas con alguien le puede cambiar la vida en ese momento. Yo ahora me di cuenta de cuánta gente logramos tocar
en aquel tiempo, cuando yo solamente veía problemas y veía un montón de cosas que estaban sucediendo en la iglesia y que se nos dividía y se nos partía y de pronto gente que nos... Y era una situación tremenda la que pasamos ahí, pero ahora me doy cuenta cuánta gente fue tocada por Dios durante ese tiempo. Semilla que se sembró, como vimos en las células, semilla de mostaza, chiquititas, una palabra, un consejo, una predicación, algo que hizo un cambio en mucha gente. Y ahora hay mucha gente que está sirviendo al Señor y esa semilla literalmente, como dice la Biblia, ha dado fruto a 30, 60 y a 100 por uno, porque yo dejé 200 gentes en la iglesia y en Puebla. Y ahora de todas estas iglesias hay 7 iglesias que suman más de 2,000 personas entre todas. 100%, 200 por 100 te da 2,000 gentes. Hubo un crecimiento explosivo. ¿Por qué? Porque este versículo tiene mucha verdad y lo empezamos a ver. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Hace 8 días empezamos a hablar de Moisés. Benji les habló acerca de Moisés. Le dice Dios, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y le dice Moisés, una vara. Con esa vara la vamos a usar para que puedas hacer señales y milagros y el pueblo de Israel sea liberado. Ahora, ¿qué tenía de especial la vara? Nada, absolutamente. La vara era solamente un palo de madera. Aquí el asunto es la fe, la obediencia de este hombre llamado Moisés, que al chocar con la gloria de Dios se transforma el mundo natural y empiezan a suceder milagros y prodigios por mano de este hombre. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer a Dios y él vio lo que tenía en su mano. Dios no le pidió cosas sobrenaturales, Dios no le pidió que fuera a buscar recursos para otros lados, Dios no le pidió que hiciera nada que no estuviera, como dice Eclesiastés, al alcance de su mano. ¿Qué cosa podría tener Moisés ahí en el desierto, ahí en el monte donde él estaba pastoreando a sus ovejitas? ¿Qué otra cosa podía tener a la mano? Nada, nada. Solamente la disposición de obedecer a Dios. Hoy vamos a ver la historia de otra persona aquí en la palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes. Y el tema de hoy es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Vamos a ver este segundo personaje. En total vamos a hablar de 4 personajes. Y hoy con lo que dijo Ale, con lo que dijo Berta y lo que les compartí, ya nos empezamos a comer la plática dentro de 8 días, José. ¿Dónde estás, José? Ya se fue para arriba, ok. Qué bueno que no lo oyó para que no se... Ok. Vamos a ver este personaje. Es una mujer. Es una viuda que ni siquiera alcanza a registrarse su nombre. No sabemos cómo se llamaba, no sabemos exactamente dónde vivía, pero los investigadores, los historiadores, para los alumnos del instituto esta palabra ya les va a sonar familiar, para los exégetas, sí, los exégesis, ¿verdad? Ok, para los hermeneutas, sí, la hermenéutica acá, ¿verdad? Pero ¿qué tal hace un año les decía eso y hasta temblaban, ¿verdad? Nos está maldiciendo. Ok. Los investigadores, los historiadores, ubican a esta mujer más o menos en el área de la ciudad de Jericó. Por Jericó, por Betel, más o menos, por ahí vivía esta mujer, porque por ahí esa región es donde se desarrolla el ministerio del profeta Eliseo. Eliseo, ¿se acuerdan que fue el sucesor del profeta Elías? Así es que nuestra historia de hoy, nuestro personaje de hoy es una mujer. No tiene nombre, es una viuda, pero es una mujer que era esposa de un siervo de Dios. Y vamos a considerar los mismos aspectos que vimos acerca de Moisés la semana pasada, comparándolos con este versículo de Eclesiastés 9:10. Vamos a ver las circunstancias que rodearon el momento donde se da esta historia, el elemento que Dios usa para engrandecer su reino y el resultado de la obediencia. Entonces, segundo de Reyes, capítulo 4, dice versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo,
¿qué te haré yo? Y subraya las siguientes palabras que están ahí en tu Biblia. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Subraya también, ninguna cosa tiene en casa. Y si puedes, también subraya después la palabra sino. Nada más esa palabrita. Sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Vuelve a subrayar, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté una llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ahora vamos a ver cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla esta historia. El segundo libro de Reyes nos está hablando, nos platica acerca de la vida de la nación de Israel bajo el profeta Eliseo. Hubo varios reyes, pero el profeta Eliseo es el que aparece en este libro del segundo de Reyes. El profeta Elías ya fue arrebatado al cielo, era el maestro de Eliseo, y Eliseo se queda con el manto profético. Y este libro nos empieza a hablar acerca de las cosas que hizo el profeta Eliseo. Era una época de muchas guerras, invasiones, una nación invadía a otra. Había mucha avaricia, era una avaricia de conquista, de reinar, de someter a los demás. Había mucha violencia, había poca justicia, no había gente justa que pudiera hacer justicia. Como consecuencia de esto, había mucha pobreza en la tierra en ese entonces. Había mucha hambre. Había situaciones en las que el dinero escaseaba, no había trabajos estables, eran guerras por todos lados, eran revueltas, eran invasiones. La gente del pueblo estaba pobre, no tenía manera de tener lo necesario para vivir y tenían que empezar a pedir prestado por un lado por otro para empezar más o menos a sobrevivir. Y dice la Biblia que esta mujer estaba en ese momento, en ese escenario. Vemos a esta mujer viuda. Había enviudado, su esposo era un profeta, su esposo era un siervo de Dios. En ese entonces se ocupaba la expresión los hijos de los profetas, y cuando se hablaba de los hijos de los profetas, era como decir los alumnos del instituto bíblico ahora, ¿verdad? Era el profeta y traía a todos sus discípulos, que llegaban a ser hasta 100 discípulos. Todos vivían juntos, todos estaban amontonados ahí, y esos eran los hijos de los profetas. Entonces, el esposo de esta mujer era uno de esos hijos de los profetas, probablemente de la escuela de Eliseo, porque dice, tu siervo, ¿verdad?, era también profeta, era siervo de Dios. Entonces, esta mujer se queda viuda. Su esposo, uno de estos siervos, la deja con una gran deuda, y al que le debían ese dinero vino para cobrarse lo que le debían. ¿Qué se siente cuando te vienen a cobrar una lana que debes y no la tienes? ¿De casualidad alguien le ha pasado eso alguna vez? No me digan, no levanten las manos ni nada. No vamos a balconear a nadie. Pero de pronto debes una lanita, ¿no? Y oyes en tu casa, y cuando te das cuenta ya se te fue por atrás, ¿verdad? Te estoy viendo, no te hagas. Págame. Dice que este acreedor, ya por derecho, él venía a quitarle 2 hijos. No dice cuántos tenía, pero dice que le venía a quitar por lo menos 2. Con 2 hijos, dice, saldamos la deuda.
Los que son padres, ¿qué sentirías, mano, que se quieren llevar a tus hijos para cobrarse una deuda? Págame con 2 de tus hijos y estamos a mano. ¿Quién de ustedes diría, pues nomás con 2? Si quieres llévate 3, mano. Nadie, ¿verdad? Porque sabías lo que les esperaba a esos muchachos. Sabías la vida que les esperaba. Así es que viene a cobrarse la deuda. Aparece este hombre para quitarle. Y esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, activa el mismo elemento que usó Moisés en nuestra historia anterior. Fe y obediencia a la palabra de Dios. Y va a buscar al profeta Eliseo en su desesperación. Fíjense bien, esta mujer no dice que fue al banco primero a ver si le prestaban. No dice que fue a ver a Paul a ver si le prestaba una feria. No dice que fue a ver a la comadre a ver si le prestaba una lana. No dice que fue a que le echaran las cartas a ver si las cartas decían que le iba a ir mejor. No dice que fue con Walter Mercado a que le dijera su horóscopo para ver si ese día le iba a pegar a la lotería. Dice que en su aflicción lo primero que a esta mujer se le ocurre es ir a buscar al varón de Dios. Ir a buscar al profeta que representaba el ministerio de Dios en la tierra. Y dice que va a buscar a este hombre. Va a buscar al hombre de Dios. La fe, la obediencia, porque seguramente su esposo, el varón de Dios que murió, le había enseñado a su mujer y le había dicho a sus hijos, cuando estén en una situación difícil, vayan y busquen al varón de Dios. Vayan y busquen la presencia de Dios. No hagan nada más. No hagan las cosas peor, no busquen soluciones desesperadas, busquen la solución de Dios para sus problemas. Y muchas veces nosotros es lo último que hacemos. Ay, hermano, es que ya no sé qué hacer. Ya fui al banco, ya fui con los prestadores, ya fui aquí, ya fui allá, ya fui allá. Ya nada más me queda orar. Pues ore. Es lo primero que debimos haber hecho. Es que ya no sé qué hacer, ya le pregunté a fulano y ahora vengo con usted para ver si me saca de la bronca. No, yo no te voy a sacar de ninguna bronca. Si no tenemos fe y obediencia a la palabra de Dios, hermanos, no podemos salir de ninguna bronca. Esta mujer lo entendió, esta mujer pudo discernir por la enseñanza que su esposo le había dado, que si no buscaba la presencia de Dios en cualquier problema, no iba a poder salir adelante. Así es que ella va corriendo en esta situación de emergencia. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en una situación de emergencia? Que no sabes qué hacer. No sabes a dónde correr. No sabes qué hacer. Pa' colmo le marcas a los hermanos y todos tienen los teléfonos desconectados, ¿verdad? The number they had dialed is not more longer in service. ¡Ay, Rudy! Por decir. Háblale al pastor, también se lo cortaron. ¿Qué haces? En casos de emergencia, buscar al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Para salir de nuestras broncas, hermanos, no necesitamos poderes sobrenaturales. Para salir de situaciones difíciles, lo que necesitamos solamente es fe y obediencia y esperar a que Dios nos diga qué es lo que tienes en tu mano, qué es lo que tienes en tu casa para poder salir de nuestros problemas. El Señor nos da la serenidad, nos da la tranquilidad y nos dice, no quiero que hagas esfuerzos sobrenaturales. Con lo que tienes, con lo que eres, vas a salir de este problema. Y créanme que funciona. Créanme que funciona. Y ustedes tienen testimonios de esto. Muchas veces no sabemos ni cómo. Y de pronto llega la provisión de Dios. El elemento que Dios usa para engrandecer su reino. Número 2. El elemento que Dios está usando aquí. Cuando el profeta Eliseo le pregunta a esta mujer, declárame, le dice, declárame qué tienes en casa. Yo puedo sentir como que la mujer se entristece. Imagínate la expresión de la mujer, imagínate la cabeza de esta mujer. Está en medio de
necesidad, en medio de la angustia, están a punto de llevarse a 2 de sus hijos como esclavos. Y va a buscar al profeta Eliseo pensando que Eliseo le iba a decir, ¿cuánto debes? A ver, espérame, déjame ver si me alcanza, mano, con el cambio o vamos a levantar una ofrenda de amor en la iglesia entre los profetas para sacarte de la bronca. Le dice el profeta, declárame qué es lo que tienes. Y la mujer en ese momento yo creo que empieza a pensar, empieza con su mente a revisar lo que hay en su casa, empieza a revisar lo que ve en su casa y dice, en mi casa ¿qué hay? No, pues el piso es de tierra, no tengo más que mis sillitas, hay mucha pobreza, hay necesidad. Empieza a pensar, el refri lo tengo vacío, no hay nada en el, no había refrigerador, bueno. El refri estaba vacío, la despensa está vacía, no hay nada, y de pronto ella está haciendo un inventario mental rapidito, porque el profeta le dijo, ¿qué cosa es lo que tienes a la mano? Y ella empieza a pensar con tristeza, pues no tengo nada, si tuviera algo, ya lo hubiera yo vendido, ¿verdad? Para sacar adelante la bronca. Y le dice, Señor, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa. No tengo nada. La bronca está fuerte, no tengo nada. Pero de pronto, un chispazo, ¿verdad? En la mente de la señora dice, bueno, tengo una vasija de aceite. Ahora, tienes una deuda bien gruesa. Se están llevando a tus 2 hijos como esclavos. Y la mujer dice, tengo una vasija de aceite. Hermanos, cuando estamos en una situación de estas, todos, pastores, obispos, superapóstoles, superprofetas, todo mundo, cuando está en una bronca de estas, el temor te agarra, la fe se debilita, te tiemblan los pies. Siempre que estamos en una situación de peligro, por más gallito que seas, la fe se llega a debilitar. Y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y por más que digas, Señor, 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 el que esté libre de pecado que me diga y que me tire la primera piedra. Pero a todos nos tiemblan las rodillas en medio de un momento de desesperación. A todos. Esta mujer estaba en esa angustia cuando de pronto dice, una vasija de aceite. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. ¿De qué sirve una vara para liberar a una nación que ha estado esclava por 400 años? ¿De qué sirve una vasija de aceite cuando la deuda es tan grande que se están llevando a 2 de mis hijos para venderlos como esclavos? De nada, de nada. Ni la vara ni la vasija de aceite sirven de nada. Lo que sirve es el poder de Dios y la obediencia del hombre para responder al llamado de Dios. Dime qué es lo que tienes. Dime qué es lo que tienes en tu casa. Dime qué es lo que tienes en tu mano. Dime qué tenemos para trabajar. No importa lo que sea. No importa, dice el Señor. Tú no te preocupes. Yo soy el Dios de los cielos, yo soy el que abre, yo soy el que da. Yo me imagino cuando el poder de los cielos se estremece de esa manera para obrar en favor de nosotros. En la noche veníamos viajando y había una super tormenta eléctrica que yo nunca había visto en mi vida. Y nada más veía yo todo el cielo cómo se iluminaba. Empezaba el rayo por acá, iba corriendo así todo hasta el otro extremo. Y por más que me asomaba en la ventanita del avión, hasta allá veía dónde iba a terminar el rayo. Y eran unos rayos espectaculares. Y abajo se veían las manchas así de la ciudad. Y yo decía, qué ridícula se ve la ciudad tan pequeña ante la grandeza del espectáculo de esta tormenta eléctrica. Yo pensaba, así debe ser el poder de Dios. Así debe de ser el poder de Dios. Cuando hay un pueblo que está orando, cuando hay alguien que está con fe, obedeciendo la palabra de Dios, y ese poder se junta. Yo me imagino que se genera una especie de tormenta eléctrica que hace que todo el mundo natural se mueva, y todo el mundo espiritual a favor del pueblo de Dios, a favor de los que buscan el rostro de Dios. Le dice Eliseo, declárame qué es lo que tienes. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, creo que hay algo. Una vasija de aceite.
Hay una gran necesidad de la palabra de Dios en nuestra ciudad, amados. Hay una gran necesidad de la palabra de Dios en esta ciudad, en esta región. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Unas sillitas, una salita, una ollita de café. Ábrela, porque voy a llevar gente. Y te voy a llevar gente, hermano, que no va a caber en la casa. Y van a llegar a pelearse. ¿Por qué? Porque están buscando la restauración que Dios les prometió. Porque es gente que está hambrienta. ¿Qué es lo que tenemos en las casas, hermanos? Pongámoslo a la disposición del Señor. No es el punto venir nada más a sentarnos acá. Es con algo que podamos hacer. Algo, los anfitriones de hogares que dijeron, pues yo abro mi casa, cada semana están teniendo ahí. Y seguramente algo ya se rompió en sus casas. No te preocupes. Dios te lo va a pagar al 100 por 1. No te preocupes cuando dices, ay, es que llegaron los niños, ay, mi cristal cortado, ya me lo tiraron. No te preocupes, Dios te lo va a pagar. Te va a dar calles de oro y un mar de cristal, no te preocupes. Vidrio vas a tener para aventar para arriba cuando lleguemos allá con el Señor. No es fácil, ¿verdad, anfitriones? Ay, otra vez ahí viene toda la raza. A ver, ahora, vieja, ahora sí escóndelos bien. Pon las sillas aquí como barricada, ¿verdad? Y llegan nuestros angelitos. Ya llegaron, escóndelo. Mete al perro, porque el pobre perro también sale, ¿verdad? Todo aquí. Y el perro dice, gracias, Señor, que ya acabó la célula hoy. ¿Qué tienes en tu casa? Declárame lo que tienes, dice el Señor. Porque hay mucha gente que necesita ser alimentada de la palabra de Dios. Hay mucha gente que está buscando ser llena de la presencia de Dios. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, dice, según tus fuerzas. Dios no te está pidiendo que compres una casa nueva para que la puedas abrir para una célula. Dios no te está pidiendo que compres muebles nuevos. Dios no te está pidiendo que te compres una super cafetera de esas que ya solitas nomás le hablas y avienta el café. Dios no te está pidiendo eso. Dios te está diciendo, ¿qué es lo que tienes ahorita ahí? Nomás tengo una olla, Señor. Cafecito de olla, mano, échale. No te preocupes que no es expreso. La gente viene a escuchar la palabra de Dios. La gente viene a ser saciada por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Yo sostengo que South Bend será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el lago Michigan. Primera de Jorge 2:14. Ese lago es impresionante. Es impresionante nuestro lago Michigan, Me están ganando por ahí, me están ganando. Es increíble ese lago, es hermoso. Es hermoso. Hay algo que podemos hacer, pero no era la vasija de aceite, amados. Al igual como les dije, no fue la vara de Moisés lo que activó el poder de Dios, fue la fe de esta pobre mujer viuda. Su obediencia ciega fue lo que alteró las leyes naturales y se produjo este milagro. Un derramamiento de aceite de gran valor en ese tiempo. No era fácil tener aceite. El aceite ahorita tú vas aquí a la Mayer, al Walmart y te compras las botellas que quieras y de la marca que quieras. Mazola, Crisco, 1, 2, 3, ¿qué otra? 3, 2, 1, 1, 2, 3. De la que quieras. Poliinsaturado, monoinsaturado, saturado, trans, cero. En este tiempo tener aceite era algo muy difícil. Muy difícil. Tenías que tener primero una huerta de olivas, una huerta de árboles de olivo para poder extraer las aceitunitas. Tenías que tener tu molino, tenías que saber cómo hacer el proceso para poder tener aceite. Entonces el aceite era una de las especies más caras que había en ese entonces. No cualquiera era productor de aceite y no cualquiera tenía suficiente aceite, se conservaba. Ahorita tú vas a freír un huevo y le llenas el sartén, le echas media, pobre huevito, ahí anda todo flotando en el aceite, ¿verdad? Y todavía lo escurres así y el aceite va así, ¡pah! Lo echas. No, antes era el aceitito, no hay que cuidarlo, poquito porque es bendito.
Apenitas se usaban aceite, usaban poquito aceite para hacer su pancito, ¿verdad? Lo tenían que cuidar mucho, lo tenían reservadito. Por eso la mujer, cuando hace el inventario rápido de su casa, ¿qué tiene que tener? Nada por acá, en el cuarto del hijo, nada, en el difunto no, tampoco. Ay, en la despensa, un poquito de aceite, que era parte de lo que ella guardaba más. No era fácil tener aceite, pero ella pudo tener ese aceite. Y dice que se pusieron las pilas los hijos también, ¿verdad? Se activaron. Dice que se encerraron. Los hijos se tenían que poner las pilas porque si no se iban de esclavos, ¿verdad? Imagínate ese par de adolescentes. Hijos, vayan a traer leña. Ay, no, mamá. Hijos, vayan por una cubeta de agua. Estamos jugando. No había. Estaban echando canicas o algo, ¿no? Pero cuando le dijeron, si no se ponen las pilas y me traen vasijas de aceite vacías, se los llevan. ¡Ay, mamacita! Corrieron y trajeron de todo el pueblo todas las vasijas que pudieron. Pero fíjate qué interesante, el versículo 5. Es interesante que notemos esto. El versículo 5 dice, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿Quién era la que echaba el aceite? ¿Quién echaba el aceite? Ella. ¿A quién se le dijo, declárame lo que tienes? ¿De quién era la fe cuando dijo, solo tengo una vasija de aceite? Ella. Era la responsabilidad de ella. Ella no le dijo a Eliseo, ve, ¿no? Porque si tú le echas, pues a lo mejor sale más. La responsabilidad era de ella. Y ella tomó su responsabilidad. Puso a sus hijos a hacer lo demás, lo que tenían que hacer. Pero el milagro de Dios, al igual que Moisés, cuando hablamos de él hace 8 días, era por mano de ella, no de nadie más. Cuando Dios te pide que hagas algo que esté a la mano tuya para hacer y que te dice, hazlo según tus fuerzas, no según las fuerzas del vecino, no según las fuerzas de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni del pastor, según tus fuerzas. Si Dios te dice que hagas algo, es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Y es porque Dios sabe que lo que tienes a la mano para hacer, te va a alcanzar para hacer la obra que Dios quiere que hagas. Sin necesidad de que le preguntes a nadie más, sin necesidad de que tengas que intervenir con nadie más. Cuando Dios te pide que hagas algo, tú hazlo. No le eches la bronca a los demás. Dice que los hijos traían las vasijas. Se fueron por todo el pueblo pidiendo vasijas prestadas. Pero ella era la que tenía el control de la vasijita. Ella. Porque ella había activado su fe. Ella había activado su confianza en Dios. Ella había activado su obediencia a Dios y empieza a vaciar la vasijita. ¿Qué tiempo habrá estado ahí derramando y llenando vasijas? ¿Quién sabe? Pero dice que trajeron vasijas no pocas. Trajeron un montón de vasijas. Y estaban vacía y vacía y vacía y llena. Todo lo que tenían que hacer. Vamos a ver cuál fue el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia. Ella no tomó una decisión propia. Dice que vino con Eliseo. Le platicó al profeta. Le dio el profeta 3 instrucciones muy sencillas. Y esto es parte de la mayordomía de nosotros. Esto nos va a ayudar para aprender un poquito de mayordomía. El profeta le da 3 instrucciones. Una vez que ella tuvo todo el aceite, vino y le dijo al profeta, Señor, pues ya tengo ahí un montón de aceite, hermano. Es una buena lana lo que significa eso. Y el profeta le dijo 3 cosas. Que si tú quieres tener éxito en tu vida financiera, vale más que las pongamos en práctica. Le dijo, vende tu producto. O sea, sácale provecho a lo que estás haciendo. A tu trabajo, a lo que vendes, a lo que haces. Dice, véndelo. Número 2 le dice, paga lo que debes. Y número 3, vive en paz con tu familia. ¿Se entendió? Vende tu producto, es decir, saca provecho de tu trabajo, en otras palabras. Trabaja,
Número 2 le dice, paga lo que debes. La mujer se pudo haber vuelto loca, después de ver todo lo que tenía ahí, el dineral que tenía ahí en aceite. Y a lo mejor si hubiera sido otra persona, lo primero que hace es correr al mall. No, hombre, ahora sí los zapatos esos que vi rojitos, ahora sí me los embolso. Ahora sí me voy al mall y ahora sí me compro mi bolsa que tanto he deseado. Todo aquello que siempre quise y que mi marido, por ser siervo de Dios, nunca me compró, ahora sí me voy a dar el gustito. El profeta no le dijo, ve, vende y endrógate más de lo que ya estás. ¿No será que muchas veces nosotros en nuestra vida financiera hacemos eso? Estamos ganando, llegó aumento de sueldo, llegó esto, pues vámonos para acá, vámonos para allá, vamos a comprar, y cuando nos damos cuenta estamos más endeudados que antes. No es sabio eso. Dice, saca el fruto de tu trabajo, deshazte de las deudas y vive en paz con tu familia. Es algo muy sencillo de hacer. Es algo muy sencillo de hacer. Dice, no te afanes más, ya tienes ahí suficiente, Dios te está dando lo suficiente, solamente tienes que vivir, solamente tienes que pagar tus deudas y solamente tienes que estar en paz con tu familia. No fue ella a endeudarse mal. En el mundo natural podemos aplicar esta enseñanza. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué puedes hacer? Esta semana estuve platicando el miércoles, nos invitó la suegra del pastor Luis Janeiro y Silvia a comer a su casa empanadas argentinas. Otro mundo, man. ¿De qué eran? Espinacas con queso. Chimichurri, man. Otras de carnita. Pero ella me estaba platicando y dice, ¿sabes qué? Tiene 3 hijas, una de ellas es la esposa del pastor, las otras 2 ahora viven en Monterrey. Una de ellas se fue a Monterrey y su esposo perdió el trabajo y les fue muy mal. No tenían para pagar la renta, no tenían para comer, estaban muy mal. Y literalmente les pasó esto. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Y su suegra le dijo, hija, pues lo único que te puedo ayudar es enseñarte a hacer empanadas argentinas. Silvia se traslada a Monterrey y le enseña a su hija Carlita a hacer empanadas. Y ponen afuera de su casa su letrerito, deliciosas empanadas argentinas. Y les empiezan a llegar pediditos. Vengo por 10, y vengo por 15, y vengo por 20, y vengo por 50. Oye, ¿nos puedes surtir para una fiesta? Necesito 200. Entonces Carlita le habla a su otra hermana, Sandra, a Puebla, y le dice, Sandra, venme a ayudar, no puedo ya con esto, es demasiado trabajo el que tengo. ¿Cómo está? No, también le estaba yendo mal a los otros. Se desplaza la otra a su casa y empiezan a hacer. Ahorita tiene un negocio bien padre, bien bonito ahí en Monterrey, vendiendo empanadas argentinas, donde les va muy bien a ellas, están trabajando. Y ahora la suegra la mamá se regresó a Puebla y me dice, pues lo único que teníamos a la mano era saber hacer empanadas. Y Dios usó esas empanaditas y ahora ellas están viviendo, gracias a Dios, bastante bien. Al hermano menor de Rosy, a mi cuñado Abraham, estaba muy afanado y totalmente apartado de Dios porque estaba metido en el sistema de salud, de sanidad de la ciudad, el encargado de todos los camiones de basura y todos los basureros, y pues ya ves que todas esas finísimas personas, ¿no? Entonces andaba en un ambiente de lumbre, mi cuñado, ¿no? Y toda la familia orando por él para que el Señor lo sacara de ese ambiente porque estaba muy gacha la cosa. Y yo le dije, cuñado, una vez le dije, tú estás así porque quieres, mano. Mi suegro te dejó una herencia preciosa de conocimientos de cómo hacer champús, jabones y cremas y todo eso. ¿Qué estás haciendo ahí en ese ambiente tan feo viviendo? Total que tuvo que pasar, que lo corrieron, pasó una bronca ahí bien fuerte y se vio en su casa ahí abrumado por la situación, no sabía qué hacer y dice, pues voy a empezar a hacer las cremas que me enseñó a hacer mi papá, y empezó a hacer sus no traemos de muestra ahorita, usted es buena para vender ahorita todos, pues le dije, mano. Empezó a hacer sus cremitas, se metió a estudiar un poquito más y sacó una fórmula muy buena para diabéticos, para piel de diabetes, de diabéticos con cera de abeja y miel de abeja y no sé qué, preciosa la crema.
ahorita no se da abasto haciendo cremas. Ahora que estuve yo con él, ahí me puso como a las 12 de la noche a llenar botellitas de crema y estuve llenando porque había un pedido que surtir al día siguiente. Y ahora él está sirviendo al Señor, ahora él está con su familia. Dios les bendijo con un hijo porque ni hijos podían tener, porque estaba tan afanado, y ahora tienen a un bebé precioso. Él está metido en la iglesia donde mi otro cuñado es pastor, sirviendo al Señor junto con su esposa. Están en paz, están en calma y viviendo de lo que Dios le permitió hacer. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? A veces estamos tan afanados buscando afuera, siendo que a veces lo que tenemos en la casa. Hay alguien que yo le dije, oye, haces unos tacos deliciosos, mano. Yo no sé qué haces trabajando por fuera, mano. Siendo que Dios te puede bendecir de una manera muy especial, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos en una situación de estrés, es cuando podemos reflexionar y ver qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, de qué podemos vivir. Yo he visto mucho esto que ha pasado, pero cuando lo pones en las manos de Dios, cuando dices, el Señor lo puede hacer, entonces lo pudo ella hacer. Para ver cosas grandes, hermanos, en nuestras vidas, hay 3 elementos que necesitamos poner, y con esto cerramos. Necesitamos que haya un tiempo de necesidad, porque a veces cuando no vemos la necesidad, nada nos apura, nada nos mueve. Necesitamos una persona que quiera obedecer a Dios, en segundo lugar. Y en tercer lugar, necesitamos el poder creativo de Dios. Necesitamos un tiempo de necesidad. Necesitamos una persona que tenga fe y que esté dispuesta a obedecer al Señor. Y necesitamos el poder creativo de Dios. Y yo creo que esos 3 elementos están presentes en este momento en esta ciudad llamada South Bend. Y están presentes en Elkhart, y están presentes en todas las ciudades de alrededor, y en toda Latinoamérica, y en todo el mundo. Están esos 3 elementos ahorita presentes. Hay una grande necesidad. Hay una grande necesidad de la palabra de Dios, amados. Hay una grande necesidad de que alguien vaya a desatar Lázaros. Hay una grande necesidad de que alguien con una vara les abra el mar en seco para que pase muchísima gente que está atorada ahí entre la esclavitud y la libertad. Necesitamos gente que diga, yo puedo poner una vasijita de aceite, yo puedo poner mi casa, yo puedo poner una silla, yo puedo poner algo para que Dios empiece a bendecir y Dios empiece a derramar de su gloria en nuestro lugar. Si tomamos esta enseñanza de forma espiritual, yo te pregunto, ¿qué cosa tienes en tu casa espiritual? ¿Tienes un corazón que ha sido lleno del aceite del Espíritu Santo de Dios? En la Biblia el aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Y todos los que están aquí hemos sido llenos de ese aceite de una forma especial. Hemos recibido la llenura del Espíritu Santo y tenemos ese aceite. Ahora necesitamos vasijas. ¿Dónde están las vasijas? Allá afuera. Toda la gente que conocemos son vasijas que están llenas y necesitamos empezar a llenarlas. Necesitamos empezar a traerlas. ¿Cuántas? No pocas, dice. ¿Cuándo dice ahí la Escritura que terminó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. ¿Cuándo va a acabar el trabajo de la iglesia? Cuando ya no haya más almas que ganar. Cuando ya todo el mundo haya conocido la gloria de Dios. Y entonces, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio sea predicado, dice, a todas las naciones, pero mientras todavía haya vasijas allá afuera, necesitamos gente dispuesta que le diga al Señor, no tengo nada, Señor, de importancia, de valor, pero déjame ver, creo que tengo algo que puede servir. Y el Señor dice, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, tu corazón. Señor, es que yo pues no sé ni hablar, yo no sé ni, no me importa, no te estoy preguntando si cursaste un curso de oratoria o no. Dime qué es lo que tienes. Dime, declárame qué es lo que tienes. Lo que tengas, Dios lo va a usar. Dios va a hacer algo hermoso. En base a este versículo de Eclesiastés, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Vamos a calificar a esta mujer. ¿Hizo todo lo que tenía que hacer ella? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No era mucho lo que podía hacer, pero lo que tenía que hacer, lo hizo.
Número 2, ¿lo hizo con todas sus fuerzas? Oye, estar derramando aceitito hasta que se acabaron todas las vasijas del pueblo. Le echó ganas la viuda, ¿no? Le puso interés la viuda. Número 3, ¿lo hizo mientras tuvo vida? Pues sí, ¿verdad? Estaba viva la mujer. Porque la siguiente parte de Eclesiastés dice, porque a dónde vas, a la muerte, pues ya para qué. Ahí ya no hay nada que hacer. Lo que hagamos lo tenemos que hacer mientras tengamos fuerzas. ¿Qué nos impide a nosotros ahora acercarnos al reino de Dios? ¿Qué nos impide a nosotros, hermanos? ¿Qué nos impide? Yo estuve viendo, y esto se lo voy a platicar con detalle en otra ocasión porque quiero preparar un pequeño documental que fui a grabar a Oaxaca. ¿Se acuerdan que les platiqué de mi abuelo alguna vez? Que lo mataron hace 78 años allá por ser predicador protestante con otros hermanos ahí de la iglesia. Fuimos a Oaxaca porque yo quise traerme algo de evidencia, ¿sí, verdad? El recuerdito, ya sabes, el souvenir, no más. No, Señor, no, Señor. El Señor no me llevó por recuerditos. En cuanto la gente del pueblo empezó a ver que el nieto de don Samuel estaba ahí, se empezaron a juntar. Y la gente empezó a decir, el hermano Samuel nos dejó un legado así y así y así y así y así. Y ese terreno que ahora nos quieren quitar, que una enemiga, porque es la sobrina de la mujer que mató físicamente a mi abuelo, dice, esa mujer se quiere quedar con este terreno, pero ahorita la cosa está que arde, dice aquí en el pueblo. Porque si el gobierno no la saca, nosotros la vamos a sacar. Dice, porque este lugar fue consagrado por don Samuel para que se predicara la palabra de Dios. Dice, y el día, hermano, que nosotros saquemos a esta mujer y que tomemos posesión nuevamente del terreno, me dijeron, usted, como nieto de don Samuel, va a venir a predicarle al pueblo que la palabra de Dios permanece para siempre. 78 años después. Y te lo platican como si hubiera pasado ayer. La hermana que nos está, y la traigo grabada aquí. En cuanto la vimos, nosotros fuimos el día 7 de octubre, sin saber, coincidió. Ella dice, fue mañana, dice, mañana 8 de octubre, a las 12 del día, se cumplen 78 años de que pasó esto. Dice, y la memoria de estos cristianos está más viva que nunca en este lugar. Y el mismo sacerdote católico en la iglesia, en la misa, le dijo a la gente que estaba ahí reunida, la sangre de esos cristianos que murieron hace tantos años sigue clamando por justicia. Y hasta que esa propiedad no se le devuelva a la iglesia bautista, imagínate al cura del pueblo de Oaxaca diciendo esto, y hasta que esa propiedad no se le devuelva a la iglesia bautista y ellos vuelvan nuevamente a adorar a Dios en ese lugar, nuestro pueblo no va a tener paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Y dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y toda la palabra que hemos estado acumulando nosotros, hermanos, aquí, no va a volver vacía. Y aquí nadie va a decir, ay, es que yo no sabía. Sí sabíamos. Ay, no, es que yo no tengo nada que dar, yo no sé hacer nada, yo soy un inútil. A mí siempre me dijeron que era un bueno para nada. Y cuando me preguntan que para qué sirvo, digo que para nada. Nada. Porque Dios ya te cambió. Dios ya te dio una nueva naturaleza. Y Dios dijo nada más, ¿qué tienes en tu mano? Tengo mi Biblia, predica. ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo el Facebook, predica. ¿En el Facebook? Sí. Para eso sirve esa cosa. No creas que sirve para echar chismes, ni para mandar cadenitas. Sirve para predicar el Evangelio de Jesucristo. Mucha de la gente que pudimos ver esta semana fue porque hace meses me encontraron y empecé a predicarles y empezamos a ministrarlos por medio de esa cosa. La tecnología, ni modo. ¿Qué tenemos en la casa? ¿Qué tenemos en la casa? Lo que tengas sirve siempre y cuando tengas la disposición de decir, Señor, yo quiero servir en tu reino. Yo quiero servir en tu reino. Iglesias estériles no sirven de nada.
Yo quedé impactado de ver las iglesias ahí en México, hermanos, en situaciones de veras difíciles, pero qué bárbaro, con unas ganas de servir al Señor. Y los hermanos viajando en combis diabólicas y en microbuses del infierno, mano, y llegan a la iglesia bien santificados, mano. Tienen que orar para poder viajar en esas cosas, tienen que ir orando en lenguas, mano, todo el camino para poder llegar a... Ya llegan pero bien santificaditos. Nosotros la tenemos bien fácil acá. Estábamos viendo Rosy y yo, le digo, de veras, la tenemos tan fácil nosotros allá. Y no llegamos. La tenemos tan fácil en muchas cosas para servir al Señor. A lo mejor es lo que hace falta, ¿verdad? Que el Señor nos dé un buen apretoncito. ¿Cuántos quieren un apretón de parte de Dios? Ok. Pónganse las pilas y pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vale más que por la buena. Vale más que por la buena. Aprendamos del Señor. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo, dice, según tus fuerzas. Dios no nos va a pedir más allá de lo que podemos hacer. Dios no nos va a pedir esfuerzos sobrenaturales para hacer su obra. Como yo les digo, yo la verdad no sé lo que hice yo allá en Puebla en esos años. Yo tenía 27 años en aquel entonces. Yo no sé, me sigo preguntando estos días ya de regreso aquí, ¿qué hice? No encuentro nada, no encuentro nada, algún recuerdo de que yo haya hecho algo espectacular, sobrenatural. No hay nada. Lo que hice fue lo que podía hacer, lo que Dios me decía que hiciera, hablaba lo que medio podía predicar y a la gente le hablaba lo que iba conociendo yo de la palabra de Dios al mismo tiempo que ellos. No hice nada sobrenatural. Y ahora, después de 20 años, encuentro cómo Dios usó esa inutilidad. Y eso poquito que yo pude hacer, cómo Dios lo usó para bendecir a mucha gente. Y lo sigue usando para bendecir a mucha gente. Y me confirmó el ministerio y me confirmó que lo que estamos haciendo aquí, muchachos, tiene que ser algo todavía mucho más grande, porque ahora ya tenemos más conocimiento de la palabra de Dios. Ahora tenemos la bendición de este instituto bíblico que estamos manejando ahora. Tenemos la bendición de recursos. Tenemos muchas cosas que ni siquiera yo me hubiera imaginado hace 20 años. Ahora las tenemos. Así es que yo sé que lo que Dios va a hacer ahora va a ser algo mucho más grande. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, lo primero que hicimos en el Evangelio ahora va a ser más fuerte por lo que Dios va a hacer en este tiempo con nosotros. Inclinen sus rostros, por favor. Vamos a orar antes de pasar a tomar los elementos de la cena del Señor. Cierren sus ojos, por favor, chicos, no se distraigan. Y pregúntense, por favor, escuchen la voz de Dios en este momento diciéndote, declárame lo que tienes en tu casa. ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? No estás en la situación de que están a punto de llevarse a tus hijos como esclavos porque debes dinero. Pero piensa en la situación espiritual de nuestra ciudad. Piensa en cuánta gente a la que tú conoces ahorita no se le están llevando. Ya están viviendo en esclavitud. Ya están viviendo en una situación de esclavitud del pecado. En esclavitud de violencia familiar, en esclavitud de vicios, esclavitud de drogas, esclavitud de amargura, de dolor, de tristeza, de depresión. ¿Cuánta gente que conoces, el acreedor ya se los llevó para cobrarse? Y los tenemos que rescatar. Y el Señor dice, declárame lo que tienes. ¿Qué tienes en tu casa que crees que pueda servir? ¿Qué tienes en tu mano que crees que pueda servir para liberar a toda esta gente?
Tenemos que liberar a South Bend, amados. Tenemos que liberar a South Bend. Tenemos que liberar a Elkhart. Tenemos que liberar a Valparaíso. Tenemos que liberar a Michigan City. Tenemos que liberar a La Porte. Tenemos que liberar a Goshen. Tenemos que liberar a Napaní. Tenemos que liberar a Wakarusa. Tenemos que liberar a Mishawaka. Tenemos muchas ciudades para liberar. Hay mucha gente esclava. Declárame lo que tienes, dice el Señor. Declárame lo que tienes. Declárame lo que tienes en tu casa. Porque lo que tú tengas, si tienes la determinación, la fe y la obediencia necesarias, dice el Señor, yo voy a poner mi poder. Yo voy a poner mi poder creativo y lo voy a juntar y a combinar con tu obediencia, con tu fe. Y esta región conocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta región conocerá que hay un solo Dios. Esta región conocerá que el Rey de los cielos está vivo. Esta región conocerá que el Evangelio de Jesucristo sigue más vivo que nunca. Declárame solamente qué es lo que tienes en tu casa. Decláramelo. Mientras cantamos, vamos a pasar a tomar los elementos de la cena del Señor. Pasen de este lado, hermanos. Los de este lado pasen aquí.